Buenos días. Primero quería agradecer a los organizadores y al COAC. Me oyes? Sí? Me oyes? M'has d'acostar una mica. Així? Vale, perfecte. Vinc amb representació del despatx que tenim el meu marit, Fernando de la Vecchia, la nostra sòcia Mireia Comus-Juncosa, Ana, que es una arquitecta asociada del estudio desde hace unos 13 años, y he de decir simplemente que una parte importante de nuestro trabajo se ha centrado en la rehabilitación, primordialmente en Barcelona y Cadaqués, curiosamente en entornos protegidos, pero prácticamente nunca en edificios catalogados. Creo que es un punto a tener en cuenta. Vamos a hablar bastante desde la praxis. Espero que sea amena, más o menos. Realmente me he dado cuenta estos días que muchas de las cosas que han dicho los demás ponencias, pues algunos me han hecho pensar mucho estos días. Básicamente no vamos a hacer, vamos a hablar de las cosas de la forma más directa que podamos. Cuando nos pidieron el resumen, vamos a decir que dijimos que hay mucho en lo que hacemos que es dibuixar para veure. Entonces pisamos muchísimo los lugares, los lugares donde vamos a trabajar. Somos de ciudad, no lo voy a negar, no soy de aquí, llevo 30 años aquí. Entonces uno de los emplazamientos que vemos aquí arriba es Masverd, que está en Millás, en el Baix Empordà, muy cerca de Gironès, no muy lejos de Sant Martí Vell, entre Monés y Madremanya, depende del Ayuntamiento de Madremanya, y abajo a la derecha una foto de Cadaqués, desde detrás de la vila, vemos el famoso Escucurocuk en la bahía, y pues en esta foto del año 16 podemos más o menos apreciar la parte trasera de la vila con sus huertos. Intentaré ahora ir bastante más rápido. Encontramos en Masverd una construcción en ruina o semirruina de unos 1000 metros cuadrados que había pertenecido a un tal Bernat Ver en el año 1599. Sabemos que era de este señor y hay inscripciones que lo datan. Otras puertas, el Pajar de 1753, otra inscripción en unos establos de 1849, pues nos explica, sin entrar en todos los fantásticos cuentos que nos han ido contando de las distintas masías, la historia accidentada de Masverd sería parecido a muchos de ellos. Paso a un plano de un libro de un historiador local del año 74, cuando dice que avui en dia compta amb 7 focs i reuneix uns 27 habitants al veïnat de Millars. Y aquí tenemos la mancha, la taca gris, la mancha, son los 32 hectáreas que compra un cliente nuestro en el año, a finales de los años 90. Aquí tenemos una foto aérea anterior al año, esto sería de mediados de los 90 posiblemente, donde parecen yermos las tierras de cultivo, no lo son, están semi-explotados, muchos de ellos utilizados, arrendados a un campesino
local. Sí que en esta foto no se aprecia apenas un importante olivar que descubre nuestro cliente debajo de décadas de limpieza de bosque, de brosa, de bosque, encima y entre medio de los olivos centenarios. Esto sería la transformación en lo que sería hoy en día el MAS y la zona que es más próxima al MAS en sí, que serían los campos de cultivo, y el trabajo nuestro consistía en reactivar, ayudar al cliente a reactivar la producción del MAS. Realmente lo primero que hace cuando llega, antes de hacer nada con el edificio, es establecer un huerto ecológico. Enseguida decide plantar 3 terrenos de cultivo de lavanda y de espliego. Luego tiene interés en limpiar el olivar, rescatar el olivar, empezar a conocer la gente del pueblo, ponerse en contacto con los campesinos que habían trabajado estas tierras, hasta con el pastor que tenía interés en seguir pastando sus animales, otra persona que era experto en limpieza del bosque, y así de mica en mica pues reactiva o pretende reactivar, no como un hobby, tampoco para autoabastecimiento total, tal. Esto es lo que encontramos al principio, con lo cual no teníamos una idea, digamos, o sea, era un estado de abandono, había estado deshabitado durante más de 50 años. Era difícil montar pues una película sobre lo que teníamos en toda el MAS. Era muy desigual, era una semirruina y pendía de un hilo muchos de los espacios que se habían... aquí tenemos la naturaleza voraz que entraba en los espacios, y simplemente quiero decir que nos dimos cuenta muy al principio que nuestro trabajo iba a ser obviamente de quitar y poner, ¿no? Pero de analizar el sólido tengo aquí los prisioneros de Michelangelo, pero intentar ir quitando, apreciar lo que vemos, analizarlo, señalarlo con el dedo, determinar aquello que se podía salvar y que podía tener interés y ser importante, salvar, y al mismo tiempo trabajar a la inversa con la síntesis, las dos cosas, delante y detrás, que es añadir elementos para obtener un compuesto de sus partes. Aquí Ana empezará a explicar propiamente dicho la volumetría. La construcción principal que encontramos cuando recibimos el encargo era una masía catalana, un tipo edificatorio característico de esa zona, de unos... ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. De unos 1000 metros cuadrados... de unos 1000 metros cuadrados construidos aproximadamente, y un volumen que era, bueno, un volumen muy grande, y estaba conformado por diferentes agregaciones de construcciones que se habían ido añadiendo a lo largo del tiempo. El fruto de estas agregaciones dio como resultado un perfil del MAS muy poco claro, desordenado, con saltos, muchas cubiertas con diferentes inclinaciones y alturas, que generaban también muchas patologías en el interior. Una de nuestras primeras intervenciones fue la creación de nuevas cubiertas, un poco por encima de la cota que nos encontramos, para conseguir ordenar el perfil, sanear y ordenar las cubiertas, las inclinaciones, y también ordenar el agua pluvial, poder recogerla para aprovecharla para el riego. Esto es una foto la anterior, una foto del 2007, y esto es una foto de hace un año más o menos.
donde se ven los perfiles. Estos son los alzados de secciones de estado actual, que en rojo podéis ver dónde acabaron nuestras cubiertas y cómo quedó el volumen muchísimo más limpio y en su sitio. Estas son las fachadas de proyecto, con el predominio, dos de ellas, el predominio del macizo sobre el hueco tan característico de esta zona, con nuevos huecos que añadimos también. Esto es durante la fachada norte, que era muy opaca en origen, durante la obra, donde se puede todavía leer, porque es durante el proceso, el límite de la parte antigua y de la nueva, que más adelante se hace totalmente, no se percibe. Esto también es durante la obra, con esta... la fachada más adelante se limpió. Y en cuanto a los huecos, tuvimos que aprovechamos los huecos existentes y tuvimos que crear huecos nuevos. Y el punto de partida que encontramos fue aprovechar antiguos huecos que encontramos tapiados y ampliarlos o modificarlos según las necesidades. Y también aprovechamos anomalías que encontramos dadas por el volumen para considerarlas como una oportunidad para crear nuevos huecos. Intentamos sistematizar el sistema de creación de nuevas aperturas con un sistema de marcos de hierro oxidados in situ y con dos tipos de intervención, o bien enrasados en plano de fachada, como veis a la izquierda, o sino con un ligero voladizo que no desvirtúa el conjunto y se lee bien en el conjunto de toda la fachada. Los huecos existentes, hubo algunos de ellos que tuvimos que desplazar hacia arriba porque los nuevos forjados, la restauración de las vigas, nos llevaron a una cota superior a la que encontramos. Entonces, algunos huecos tuvimos que desplazar los dinteles que encontramos, los reforzamos con dinteles metálicos. Este es el más una vez acabado, se ven los campos con malas hierbas, que fue lo que recibimos. Y esto es una foto 2 años después, con un nuevo cultivo de cereal y la masía en su sitio. Los huecos, no impusimos una composición de fachada para crear los nuevos huecos, sino que fueron huecos comprobados desde el exterior y que querían enmarcar algún punto determinado del paisaje. Aquí yo creo que... Sí, aquí creo que se puede apreciar perfectamente la relación que había entre derribo y obra nueva. Esto sería obviamente algunas secciones y las plantas de derribo y obra nueva, y lo que quisiera destacar es en la planta baja solo teníamos una escalera original en un rincón de la casa para acceder a la planta primera. Nuestro cliente quería aprovechar la planta primera básicamente para las habitaciones, la parte más doméstica del programa, la planta baja, espacios un poco más polivalentes. Entonces descubrimos que había como una retícula casi de 9 partes, es un poco difícil ver, pero que era... donde en el mero centro encontramos uno de los espacios en peor estado. Es allí donde decidimos establecer la escalera que sería un espacio propio, de paso, de juntarse, de permitir que la luz cenital entrara en todo el MAS, y acaba siendo un poco el núcleo sobre el cual gira en torno a los demás espacios. Esta sería la planta primera, con las habitaciones, cocina, en fin. Es un programa parecido a lo que sería un hotel rural. Es un cliente muy gregario y podría dormir aquí 20 personas, y normalmente hay 6 personas que duermen habitualmente. Más en fin de semana y más en verano.
No he dicho que el programa es un apartamento, una casa base y una casa de masoveros independientes, pero que se unifican, se unen a través de la planta baja y a través de la era. Esto sería pues Ana precisamente dibujando. Hicimos pues un verano, por lo menos un mes de idas y venidas para poder dibujar a mano y luego pasar con ayuda de unos levantamientos topográficos profesionales, y nos apoyamos también en profesionales de otros campos para poder hacer valoraciones del agua, del sistema, de la charca que encontramos, del pozo, de la cisterna, para poder hacer un sistema prácticamente de autoabastecimiento de agua en el MAS, que por tiempo no podremos entrar. Bueno, en fin, pero sí que Ana hizo una pequeña pincelada sobre el tema de las aguas pluviales. También las de escorrentía son aprovechadas. Nos importaba muchísimo pues, buscar aquellas zonas especiales que podíamos utilizar especialmente en la planta primera para la entrada de luz cenital. Aquí hay simplemente 2. Y no distinguimos, bueno, sí que distinguimos, pero no del todo, entre pues, la importancia quizá de la entrada de luz en una ducha o en un espacio central. Quiero decir que consideramos que ambos eran soluciones válidas. ¿Sigo yo? Entonces, esto sería el espacio con la roca viva aflorando a través del pavimento del espacio central. Un trabajo que hicimos para estudiar cómo colocar ahí una escalera. La escalera en su forma final con las rasillas, las rayolas reutilizadas, y lo que encontramos antiguamente en esta misma posición y cómo quedó al final. Ese es el único espacio en la masía que se distingue absolutamente de los demás espacios. Ahora voy a hacer un paso muy rápido de una transformación de varios espacios del interior de la masía que encontramos, bueno, que tenían un pasado agrario. Un uso agrario eran pajares, almacén, establo, bueno, están en bastante mal estado, y bueno, voy a pasar muy rápidamente cómo estaban y cómo acabaron. Esta es la zona del vestíbulo central, que es una bóveda de 12 metros de longitud, y que este espacio es muy importante porque organiza, y desde este mismo se acceden a las tres viviendas que forman parte de este MAS. La bóveda es la existente, se tuvo que recomponer alguna parte, sobre todo esta zona del final, que es donde había una antigua escalera. Y bueno, tuvimos mucho cuidado en no atracar directamente sobre la bóveda, por ejemplo, utilizando un vidrio fijo en la parte superior del nuevo cerramiento. Esto era un antiguo establo, que era un salón de verano que tenía en esta zona de aquí un patio anexo, pero estaba tapiado. Pues intentamos recuperarlo, bajar el nivel del pavimento, volver a abrir la salida al exterior y convertirlo en un espacio semi-interior exterior. Esta es la sala de la planta primera. Recuperamos las jambas de piedra que en origen estaban escondidas. El comedor, que era la antigua cocina, utilizamos el tiro del antiguo hogar para tener una chimenea, que la veis a mano izquierda. Esta es una zona a doble altura con una cubierta a una sola agua, que se convirtió en una especie de habitación privada, un tipo loft, con una sala pequeña en la parte inferior y una habitación con baño en la parte superior. Dentro del programa, nuestro cliente necesitaba espacio para guardar 100 metros lineales de libros, y encontramos este espacio, que era un antiguo almacén o un pajar, con cubierta a 2 aguas, que es el único en el que se percibe dentro de todo el MAS, y decidimos ubicar la biblioteca aquí, renovar la cubierta, pero de manera tradicional, no como en el resto del MAS,
En el resto del MAS utilizamos vigas de madera y termochip y teja tradicional, pero aquí decidimos utilizar las mismas vigas, pero yatas, rasilla y teja, como en el resto. Esta es la entrada al apartamento. Perdonad, creo que hay un exceso de imágenes quizá y tenemos que ir un poco rápido. Aquí simplemente quería señalar el uso que nos encontramos muchas veces utilizando composiciones, técnicas materiales que provienen de otros usos y que sería, por ejemplo, la diapositiva que acaba de pasar Ana, donde de repente se encuentra una celosía. La idea es que cuando queríamos de repente tener alguna ventana apaisada, una vista así un poco más panorámica, no queríamos desvirtuar esta masividad que teníamos del MAS. Y entonces decidimos, y a lo lejos no, o sea, yo creo que funciona, unas celosías que sí que nos daban, sobre todo en lo que sería esta fachada poniente, pues ventilación, privacidad, pero este filtro que buscábamos. Y recordaba, pero el intento no era por folclore, porque realmente era muy práctico, refractaba la luz de poniente tan duro y a la vez nos permitía abrir huecos un poco más grandes. Esto sería un ejemplo. Esto es un ejemplo de un porche que antiguamente... Aquí también trabajamos con la misma técnica que explicó Ana, vigas de madera, yatas, rasillas. Toda la piedra del MAS, trabajamos con artesanos y contratistas locales de la Bisbal que habían ellos mismos acopiado piedra de otras obras cercanas. Y encontramos en cada caso lo mismo. Teníamos la habilidad de conseguir losas de pizarra muy grandes, porque encontramos todavía este espíritu entre los contratistas con los cuales solemos trabajar, de ir no amasando, pero ¿no? de tener mucho cuidado de no tirar materiales de posible reubicación y reuso. Aquí simplemente es una anécdota muy rápida sobre una pieza que encontramos encima del porche del carro antiguo y que ahora es una terraza. Unas piezas de 30 por 8 centímetros de barro manual y que hoy en día, hasta con los expertos en la Bisbal, sería un poco difícil reproducir y tampoco queríamos reproducirlo, entonces hicimos una piedra como clave, donde pasamos a la piedra caliza que usamos para distintas remates, precisamente para llamar la atención a esta pieza. Y esa es otra cosa que nos gusta hacer. Espero que no escandalice. Yo creo que, en fin, es otra forma de quizás un atrevimiento, pero nos interesa a veces llamar la atención a algún elemento antiguo. En cuanto a los espacios exteriores, el programa era la rehabilitación de la zona interior y habitable y un programa exterior que consistía en una piscina, unos vestuarios, un garaje oculto para 5 coches, depósito de propano para el servicio de la masía y maquinaria de la piscina, depósitos de agua. Entonces, nosotros, cuando llegamos encontramos que la masía, que se colocaba en la parte alta de la pequeña colina, se extendía hacia el exterior a través de unos pequeños muros de piedra caliza de la zona y los utilizamos como excusa para ayudarnos a crear los accesos a la misma, recreando con este mismo sistema de piedra caliza y bloque de hormigón la parte enterrada, para marcar el acceso peatonal a la masía y el acceso rodado o bien al garaje o bien hacia el MAS. Para el programa exterior nuevo necesitábamos un material que nos sirviera como contención de tierras y que pudiera soportar una cubierta jardinada. Entonces nos decidimos por el hormigón embebido dentro de todo este talud natural que encontramos cuando llegamos. Esto es durante el proceso.
Esto es el programa que está bajo el talud, que es la piscina, los vestuarios, un patio hundido, el acceso peatonal al garaje y la entrada y salida de coches. Y aquí el depósito de propano. Esta es la planta superior, que acabó toda esta zona ajardinada. Y desde el exterior lo que pretendíamos era minimizar el impacto visual y que estuviera cubierto por vegetación. Esto es, una vez construido toda la parte de hormigón, se ve la bajada al garaje y la entrada a los vestuarios. Y al fondo, a la izquierda, el vaso de la piscina. Y en la parte frontal tenemos la cubierta del garaje. Esto es la salida del garaje y la subida hacia el exterior, entrada y salida de vehículos y cómo está hoy en día. Tuvimos mucho cuidado en respetar los ejemplares más importantes de los árboles que encontramos, como por ejemplo este roble que marcó el final del garaje. Y bueno, simplemente comentar que en el 2015 se nos encargó un pequeño cobertizo para un tractor. Debido a la plantación actual de viñas y producción de vino, necesitaban algo para el tractor de la vendimia. Entonces, con el mismo sistema con el que hicimos piscina y garaje, introdujimos este cobertizo para el tractor en el segundo talud. Ya está. Pasamos ya cada vez igual, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora pasamos a Cadaqués. Creo que gran parte del público de aquí conoce el pueblo de Cadaqués. Esta es una foto de principios del siglo pasado, de la parte de Portagué. Nosotros hemos intervenido en una serie de casas en esta zona del pueblo. ¿Cómo va esto? Aquí, esto es un plano del siglo XVII, donde vemos que detrás de esto serían todas las terrazas donde tenemos la muy conocida piedra seca que antiguamente, que se ha mencionado en otras ponencias, y detrás de las casas de Cos, algunos de ellos fuera de la zona del baluart, teníamos unos huertos. El huerto más importante de Cadaqués era detrás del baluart. Nosotros estamos trabajando en esta zona bastante a menudo. La casa que es objeto de esta ponencia está aquí en medio. Esta es una casa que hicimos hace 20 años, una casa que en ese momento tenía 150 años, y lo ilustro para explicar, volver un segundo sobre el tema de llegar, documentar, determinar cuáles son los elementos a valorar. Aquí en este caso, esta casa tenía unas magníficas bóvedas de pañuelo, bóvedas de cañón, y una magnífica escalera central de bóveda a la catalana, muy delicada, que queríamos proteger. Entonces, básicamente nuestra intervención consistía en salvaguardar la integridad de estas bóvedas y hacer simplemente detrás un jardín que fuera transitable y hacer una nueva cubierta. Esto sería el estado semirruinoso y el estado final.
Estas son las bóvedas de pañuelo con un fresco que encontramos en uno de ellos que pudimos rescatar. La escalera central y la última planta. La casa que vamos a explicar rápidamente ahora, que ahora sí que no tenemos tiempo, pero bueno, en fin, es una casa de Cos que tiene 100 años. Apenas hicimos nada en la fachada. Esto es una casa protegida por el plan especial, pero cuya última planta estaba en un estado semirruinoso. Esto sería la intervención y es un proceso bastante similar a Masverd, de quitar y de poner en una forma así muy específica. En este caso era para poder dar luz a la planta baja. Las plantas, la planta, como ha explicado Aileen, aparte de ser una casa de Cos de 4,5 de fachada a calle y de 12 o 13 de profundidad, se encuentra con un desnivel entre la planta inferior y la planta superior de 10 metros, cosa que provoca que los espacios más internos de la planta tengan difíciles condiciones de iluminación y de ventilación. Esta es la planta primera. La planta 2, que en origen era la planta menos noble y que en menos caso se le hacía en nuestro proyecto, fue la más importante porque desde el acceso, desde la calle posterior, a través del jardín, entrando en la parte construida y la terraza, se creaba una continuidad interior-exterior que creíamos muy importante. En sección, una de las intervenciones más importantes fue perforar la excavación en la roca para conseguir eso lo vamos a pasar. Sí. Una ventana en un antiguo depósito de agua que estaba aquí ubicado y que no tenía conexión con el exterior. Creo que solamente nos da tiempo de pasar las imágenes. Este es el antiguo depósito, la apertura del hueco, la creación de una nueva fachada y cómo quedó al final. Lo mismo en la habitación superior. Y la construcción de la casa comenzó por la cubierta, para protegernos de las aguas y, una vez cerrada, reforzar las 3 vigas que encontramos desde la parte superior. Era una viga de arista, una bóveda de arista, una bóveda de cañón y una bóveda de pañuelo. Este es el espacio exterior de la planta 2. Era muy importante para nosotros salvar los muros de piedra seca del jardín. Esto es como va creciendo el jardín. Y ya salimos por la puerta trasera. Gracias.